seguramente. El problema es que, no sé si nosotros queremos, o por lo menos yo hablo por mí, yo no quiero que un modelo digamos, un modelo de lenguaje grande que puede generar imágenes, lo único que puede hacer es representar estadísticamente lo que pasa en la realidad, porque la verdad es que yo quiero que mi hija el día de mañana, si se le canta, juega al rugby, digamos. Entonces, creo que, digamos, hay una cuestión en la imagen sintética donde no debería necesariamente ser una representación de la realidad que tenemos hoy, porque si no es un poco lo que dice Lisa, ¿no? O sea, al final vos terminás teniendo un producto o un servicio que lo único que hace es reproducir una realidad como si fuese algo estático que no puede cambiar, ¿sí? Nos pasó también algo parecido con ChatGPT. Hace un tiempo nosotros desde el laboratorio hicimos unas pruebas para medir, digamos, sesgos de género en la generación de texto por parte de los grandes modelos de lenguaje. Y también nos pasó lo mismo, ¿no? Cada vez que pedíamos historias de ficción de una persona que limpie casas, siempre eran mujeres, ¿sí? Y cuando pedíamos historias de ficción de una persona que era astronauta, casi siempre eran varones, lo mismo si pedíamos cosas vinculadas con tecnología. O sea, también en los grandes modelos de lenguaje hay una reproducción de lo que son los estereotipos de género vinculados con aquellas tareas o aquellas profesiones que tradicionalmente se asocian a mujeres y a varones, ¿no? Esos patrones de información que están presentes en los datos, el modelo los aprende y los reproduce, ¿sí? Que acá como conceptualmente hay una primera cuestión a marcar, que es que no es que el algoritmo, hoy leía un paper que se va a presentar mañana en la Jornada Nacional de Derecho Civil, y digo, esto tiene un error conceptual. El algoritmo no está sesgado. Lo que está sesgado es el modelo, ¿sí? El modelo es aquello, es la construcción que surge de la combinación del algoritmo con los datos y un montón de decisiones que se toman, digamos, a nivel humano cuando se está haciendo el desarrollo, ¿sí? En este caso de los grandes modelos de lenguaje, probablemente esta correlación, digamos, de tareas o profesiones con género viene de los datos, ¿sí? Porque en la mayor parte de los datos que hay en Internet son datos que reflejan nada, estereotipos y también la realidad de muchas de nosotras mucho tiempo. Y acá les traje, a ver si me abre el link, les comparto este chat, y si no voy a dejar, porque este fue de ayer, y esperen que también dejo compartir, y les muestro esta charla de ayer con ChatGPT, porque fue muy divertida. Acá. Ahí se las muestro. Ayer hice una prueba con el modelo nuevo de OpenAI, que digamos que está supuestamente bastante mejorado. Y también, ahí creo que estás viendo mi pantalla de ChatGPT, sí. ¿Sí? Bueno, acá también, yo le puse, quiero una historia de ficción de 2 párrafos de una persona que limpia casas en Estados Unidos. Y me dice, bueno, María llegó a Estados Unidos con sueños grandes y promesas más grandes de una vida mejor. Cada mañana tomaba el autobús, bueno, ya está, María es la que limpia, o sea, no hay otra, ¿no? Y me dice algunas cosas de María vinculadas como con el esfuerzo, etc. Entonces yo le dije, bueno, ahora quiero que agregues a esa historia de ficción de 2 párrafos, 2 progenitores y que les asignes labores. Uno de los progenitores, labores dentro del hogar, otros afuera del hogar. Bueno, ¿no? María sigue siendo la que limpia. En la pequeña casa, Javier, que es el marido de María, se encargaba de las reparaciones. Así que, digamos, otra vez, ¿no? Pues quizás la tarea también muy estereotipada. Y lo último, que fue como para terminar de confirmar, le pedí que me sumara a una pareja que vive en esa casa, que también les asigne un nombre y les asigne labores. Y que una de esas personas se queda en la casa y la otra sale a trabajar. Sigue con María y me dice, en la casa donde limpiaba María vivían Emily y Tom, una pareja de clase media alta. También acá el estereotipo, no solo de género, de muchas otras cuestiones. Ahora les voy a mostrar un chequeador de sesgos que está muy bueno. Bueno, Tom salía temprano, Tom, el marido, era el que salía a trabajar, en una empresa tecnológica además. Y Emily pasaba los días, se quedaba en casa ocupándose de la logística diaria, gestionaba las finanzas, organizaba las compras y supervisaba a los hijos, ¿no? O sea, por ahí ustedes que también ya están muy cancheras en esto, fácilmente detectan los estereotipos de género. Hay para los que tienen chat GPT, hay un GPT que se llama Bias Checker, que es de detección de sesgo, ¿sí? Que está muy bueno para usarlo con cosas nuestras, y yo lo puse acá con esto. Entonces le pedí que por favor me analice esto y me detecte qué sesgos, qué estereotipos habían
estaban reflejados en este texto, ¿no? Y bueno, me reconoce el estereotipo del inmigrante y el trabajo manual, de las diferencias de clase, de la idealización del sacrificio, y la invisibilidad un poco de la labor, y hace alguna referencia poca a asociar un estereotipo de género, pero lo distingue bastante bien. Pero bueno, un poco, digamos, es mostrarle que, en definitiva, incluso en estos sistemas más avanzados, como es el modelo de ChatGPT 4 Omni, que es el último que ellos tienen, sigue pasando esto, digamos, de que en definitiva ellos, ahí vuelvo acá a mi otra pantalla, de que en definitiva, digamos, en la generación de texto sintético nos sigue pasando que igualmente, digamos, la inteligencia artificial reproduce estereotipos de género que son los que están presentes, insisto, en los datos. O sea, no es un problema del algoritmo, es un problema de los datos que después le dan lugar a este modelo, ¿sí? Ahí va, listo. Acá estamos de nuevo en la presentación, ¿no? Sí. Bueno, hasta acá venimos bien. No sé si tienen Sí. alguna pregunta, consulta. Bueno, No, eh, dejalas todas para el final. Dejamos todas las preguntas para el final. buenísimo. Sí, porque además acabo de ver que somos casi 500, así. Así que bueno. Bueno, volviendo un poco entonces, ¿qué pasa con el concepto de sesgo algorítmico? ¿Sí? ¿Qué es lo que uno está viendo acá? Esto nomás es a título de disclaimer para que lo tengan presente. El concepto de sesgo algorítmico es un concepto bastante complejo. ¿Por qué? Porque se usa en muchas disciplinas, ¿sí? Cuando uno habla con alguien de la ciencia del comportamiento, me pasa con Pame Tolosa, que Pame tiene formación en ciencia del comportamiento, Pame habla una cosa, yo hablo de otra, bueno, con Hugo Asiarri también, que algunas veces hemos estado en algunas reuniones, y la verdad que después cuando hablas con gente, por ejemplo, que se dedica al machine learning puro y duro, habla de otra cosa, la gente de la estadística habla de otra cosa. Entonces, el NIST, que es un organismo que se encarga, digamos, en Estados Unidos de estandarizar conceptos y digamos, vinculados con la informática, tiene un informe donde da cuenta, digamos, de primero la cantidad de definiciones de sesgo que hay, y entonces lo que hace es tratar de hacer una taxonomía para agruparlas, ¿sí? Entonces dice, bueno, hay sesgos humanos que son aquellos sesgos que están vinculados con la ciencia del comportamiento, los sesgos cognitivos, ¿sí? Que son esos, si alguno leyó a Kahneman, que es como el padre, digamos, de esta criatura de los sesgos cognitivos, es el famoso, digamos, el famoso sistema 1, sistema 2 y la heurística, los atajos mentales que tenemos nosotros para resolver rápidamente las cosas de la vida diaria, ¿no? Eh, los sesgos cognitivos impactan en el desarrollo de los sistemas inteligentes, ¿sí? Porque hay un montón de atajos mentales que nosotros usamos cuando tomamos decisiones, que si esas decisiones son parte de las decisiones que toma un equipo que desarrolla un software, porque la inteligencia artificial no es más que un software, bueno, pueden estar, digamos, después pueden verse reflejadas en ese sistema que se lleva, digamos, y se implementa en algún contexto de la vida real. Después hay sesgos sistémicos que, digamos, que tienen que ver con las organizaciones, ¿no? Que pasa a veces con cuestiones históricas de las organizaciones, por ejemplo, donde, no sé, hay organizaciones que históricamente son machistas porque, digamos, los hombres ocupan ciertos lugares, las mujeres otros. Nos pasó en el Poder Judicial, hablando mal y pronto, con el techo de cristal para llegar a los cargos de jueza. Bueno, esos sesgos históricos que por ahí a veces en la justicia se resuelven en nosotras perdiendo concurso porque 2 noches antes hubo un asado y se juntaron y se definió el varón ganador, en los sistemas también se reflejan, o sea, hay sesgos históricos y sociales e institucionales, digamos, que también se pueden ver reflejados en los sistemas inteligentes. Y después hay sesgos que son de tipo estadístico o computacionales, que no necesariamente son negativos, ¿sí? A veces nosotros necesitamos que los sistemas diferencien para que funcionen bien. Y esto se nota mucho, por ejemplo, en los sistemas que están vinculados con cuestiones de salud, ¿sí? De hecho, todo lo que tiene que ver, por ejemplo, con dispositivos inteligentes, como los relojes inteligentes y demás, en Estados Unidos se hacen estudios para poder, digamos, o se están haciendo estudios porque se ha detectado que todo lo que son los sensores funcionan peor con las personas de color, ¿sí? Entonces hay que empezar a pensar sensores que les den también, digamos, la misma performance que tiene el sensor cuando lo usa una persona de piel blanca. Y con las mujeres pasa lo mismo, digamos. Vieron que el ejemplo más claro es el del infarto, ¿no? Los síntomas del infarto en varones y mujeres son distintos. Entonces, si vas a diseñar un sistema inteligente para detección
no sé, del infarto, bueno, tendrías que considerar las diferencias biológicas de los signos y síntomas que presenta, digamos, varón, que presenta en realidad hombre y mujer en función, digamos, de su sexo de origen, ¿no? Más allá después del género. Entonces hay veces que el sesgo computacional es importante para que el sistema funcione bien. ¿Y qué pasa con el derecho? Bueno, en ese marco, un poco creo yo, que también que es por ahí un poco lo que planteo la tesis, es que en definitiva, digamos, nosotros necesitamos un concepto de sesgo algorítmico para el derecho, ¿sí? ¿Por qué? Porque el sesgo algorítmico no necesariamente implica discriminación algorítmica. Son dos cosas distintas, ¿sí? La discriminación algorítmica, que es la discriminación mediada por inteligencia artificial, es una consecuencia del sesgo, ¿sí? Pero el tema es saber qué lo origina. Porque es después lo que también nos va a permitir a nosotros poder ver si nuestras normas antidiscriminación nos permiten encuadrar a discriminación algorítmica como una subespecie de discriminación, que es algo nuevo, porque nosotros hasta hace, sé, 10 años atrás teníamos discriminación, no teníamos discriminación algorítmica, porque no existía un sistema informático capaz de producir una discriminación por sí mismo. Eso es como, para mí es como uno lo piensa ahí, entiende dónde estamos parados de las cosas nuevas que tenemos para pensar. Y básicamente cuando uno piensa el sesgo desde el derecho, uno podría hablar primero siempre de reproducción, ¿sí? Y básicamente es la reproducción, digamos, de valores, de creencias, de estereotipos, de patrones de exclusión, ¿sí? Que están presentes en los datos de entrenamiento de esos modelos o en las personas que intervienen en el ciclo de vida de esa inteligencia artificial, o sea, los equipos de personas que toman decisiones cuando se crea el sistema, ¿sí? Cuando le ponen un nombre, cuando le dan una forma, cuando le asignan una voz, cuando definen el objetivo de éxito de ese sistema, cuando definen con qué datos se van a entrenar esos sistemas, también, digamos, esas personas pueden tener su propia carga de valores, de estereotipos, de creencias o de patrones de exclusión, porque, digamos, pueden estar convencidos de que, no sé, las mujeres no nacimos para estar en ciertos lugares, y en definitiva eso se incorpora en ese sistema inteligente, ¿sí? Un poco el sesgo tiene que ver si uno lo explica como más de manera llana con eso, ¿sí? Con esa carga que se incorpora en los sistemas a través de los datos o de decisiones humanas y después el sistema los termina reproduciendo, ¿sí? Cuando el sistema los reproduce a esos sesgos, da lugar a esta consecuencia que es la discriminación algorítmica, ¿sí? Con el sesgo algorítmico de género pasa lo mismo. Uno podría decir que es una subespecie de sesgo algorítmico, ¿sí? Que está vinculado con, digamos, las decisiones cerradas del sistema inteligente, porque justamente el sistema reproduce patrones históricos de desigualdad, o bien reproduce estereotipos de género, como estos que mirábamos en las imágenes, ¿no? Que se generaban sintéticamente o en el texto generado sintéticamente, hay una reproducción, ¿no? de ciertos estereotipos, o bien, digamos, en otro tipo de sistemas, como aquellos, por ejemplo, vinculados con salud, con reconocimiento facial, por ejemplo, sistemas que no tienen en cuenta diferencias que deberían tenerse en cuenta. Con los sistemas de reconocimiento facial pasa que las mujeres de color tienen una tasa digamos, el sistema tiene una tasa de falsos positivos mucho más alta que con los varones blancos, ¿sí? O sea, y generalmente esos sistemas, cuando se dice, che, este sistema tiene una tasa de verdaderos positivos, o sea, que es decir, que Gabriela Pastorino es Gabriela Pastorino, en un 90% de los casos. Claro, pero está testeado con varones blancos. Cuando vos esa misma prueba la haces sobre un grupo o un subgrupo de mujeres de color, generalmente la tasa de acierto baja muchísimo y está alrededor de un 60%. Quiere decir que hay un 40% de mujeres que son incorrectamente identificadas. Y si de eso depende que a vos te metan preso, que a vos te convoquen para ser citado a la justicia, o que, no sé, te nieguen el acceso a un beneficio, digamos, que vos tengas una tasa, digamos, de falsos positivos, o sea, decir, o falsos negativos, de gente que se la identifica mal, de un 40%, es algo bastante inadmisible. Y ahí es donde los abogados tenemos mucho para aportar, digo, ¿no? O sea, cuando a vos te dicen, che, traje este sistema que está buenísimo porque tiene reconocimiento facial y funciona bárbaro y con esto vamos a meter un montón de seguridad, bueno, hay que mirar todo eso, cómo performa,
cómo performa con cada género, con cada persona, digamos, en función también de su etnia, porque no es lo mismo. Y bueno, y el caso que se usa generalmente de ejemplo es el de las mujeres de color porque es donde peor funciona, ¿sí? El Mm. sesgo, bueno, no siempre da lugar a discriminación algorítmica, porque hay casos que son border, ¿no? Esto depende mucho de, digamos, si hay discriminación, depende fundamentalmente de la normativa aplicable en cada país, cómo está redactada, y también de si cuánto flexibilizamos la interpretación, porque yo digo, si uno tiene, no sé, si uno de pronto integra esta IA generativa de imágenes para una tarea, para alguna labor, ¿no? Que no sea el ocio. Eh, Digo, bueno, que vos generes 10 imágenes de jueces jugando al rugby y las 10 haya varones, no sé si es discriminatorio. No obstante, merece alguna crítica. Ahí aparece la ética, ¿no? Generalmente la gente del campo de la ética es la que levanta la voz diciendo, bueno, che, esto no necesariamente quizás es discriminatorio en términos jurídicos estrictos, pero sí merece una crítica y una solución por parte de las empresas que se benefician de esto, porque en definitiva, digamos, lo que hace es reproducir, digamos, patrones que el mundo en algún punto está tratando de cambiar, ¿no? Pero bueno, cuando en cambio tenemos sí una afectación verdaderamente a los derechos de las personas, ¿no? Que es consecuencia de ese sesgo, porque alguien fue, no sé, alguien fue encarcelado indebidamente, porque alguien no tuvo acceso a un beneficio social porque se lo identificó mal o porque, digamos, el sistema performó mal y lo acusó de algo que no era. Eso les pasó, por ejemplo, a los holandeses hace 2 o 3 años, que ellos usaban un sistema para evaluar el fraude en el otorgamiento de subsidios. No tenía que ver con género, pero sí con un sesgo vinculado con el origen, digamos, en realidad con la característica de ser extranjero de ciertos países. Bueno, el sistema no se sabe por qué performó mal y hubo un montón de personas extranjeras que provenían de ciertos países que el sistema, digamos, las identificó como que habían, digamos, incumplido ciertos requisitos para poder acceder a ese beneficio social y se los sacó. Y hasta que se dieron cuenta, bueno, las personas, digamos, les pasaron medio las de Caín, ¿no? Entonces, a veces ese sesgo algorítmico produce una afectación porque, digamos, deniega el acceso a derechos y en definitiva ahí sí uno tiene lo que se llama discriminación algorítmica. El desafío para el derecho es que no siempre es fácil de conocer esa discriminación algorítmica. O sea, no siempre es fácil, digamos, tratar de entender por qué el sistema discriminó. Si es algo masivo, es porque traes la masividad y ves al grupo y decís, pará, de este grupo de 100 personas a las que se les rechazó el subsidio, hay 80 que son extranjeras que vienen, no sé, de países de África. Y bueno, tenés un indicio, ¿no? Diríamos en el derecho. Pero la verdad es que no siempre es tan fácil de ver porque generalmente estos sistemas, cuando hacen esas diferencias de trato, porque reproducen algún valor o alguna, digamos, o tienen, digamos, datos que están sesgados, no siempre, digamos, esa diferencia de trato se produce por lo que nosotros generalmente consideramos criterios de discriminación prohibidos, ¿no? El género, la edad, la orientación sexual, la religión, etc. Generalmente, estos sistemas trabajan por lo que se llama proxies, que les mencionaba hace un ratito, que es que, digamos, el sistema toma cosas indirectas que te llevan a esa, digamos, categoría de distinción vedada, ¿sí? Yo siempre pongo el ejemplo, si yo quiero hacer un sistema para definir un buen empleado, ¿no? Yo quiero hacer un sistema para calificar mis empleados en una empresa, y yo tengo que definir qué es un buen empleado. Hay conceptos que cuando vos los matematizás, es difícil, digamos, se pierde mucho de la realidad, digamos, social que habitamos. Entonces yo digo, ¿qué es un buen empleado? Entonces, yo lo he hablado con algunos ingenieros amigos de esto para hacer como ese ejercicio. Y me dicen, bueno, buen empleado es el que, supongamos en un rango etario de entre 30 y 45 años. Bueno, alguien que no falta mucho, alguien que tiene un full time, que generalmente, digamos, no se retira antes del empleo, que no se pide muchos días de licencia. Bueno, fíjense que esas cuatro características de un buen empleado son todas características que, digamos, linkean con el género, porque probablemente si yo miro a las mujeres de entre 30 y 45 años y las comparo con los varones,
por la carga que nosotras tenemos en las tareas de cuidado, generalmente somos las que más faltamos cuando el chico se enferma, o sea, las que más pedimos licencia cuando el chico se enferma. Muchas de nosotras, si tenemos más de un hijo, que no es mi caso, terminamos trabajando part-time porque es difícil, digamos, poder criar y también trabajar full-time y estar dedicada todo el tiempo. Entonces, si vos por ahí ponés esos criterios para definir un buen empleado, es posible que tu sistema esté sesgado y termine discriminando a las mujeres, porque si de eso depende, por ejemplo, otorgar premios por performance o lo que fuera, a nosotras nos va a dar muy mal, sobre todo en ese rango etario, ¿no? Entonces, ahí lo difícil es que, por un lado, no hay nada en el modelo que diga que performe peor con las, o que las califique peor a las mujeres, pero sí hay un montón de decisiones de ingeniería sobre los puntos de datos que vas a tomar para definir un buen empleado que te terminan perjudicando a las mujeres y generando un trato desigual. Y después, por otro lado, el otro desafío es que la mayor parte de los sistemas que performan bien, o que se cree que performan bien, son sistemas de caja negra, ¿sí? O sea, que son sistemas que no son auditables, o son auditables, pero no se puede saber a ciencia cierta, que es lo que se llama explicabilidad, cómo el sistema arribó a una decisión dados determinados de puntos de datos, ¿sí? No lo pueden saber a veces ni siquiera los ingenieros y los desarrolladores que construyeron ese sistema. Entonces también ahí hay otro desafío, ¿no? El de la caja negra, o sea que a veces uno incluso cuando quisiera poder analizar por qué el sistema tomó la decisión o hizo la predicción o hizo la sugerencia que hizo, es muy difícil de poder entender eso, ¿sí? Y acá viene otro pedacito, y eso tiene que ver con esto que les decía, las decisiones de ingeniería, que también para mí en este capítulo lo reflejan muy bien. Por dudas voy a volver a compartir con sonido porque soy... Ahí está, ahí está, y ahí se los muestro y ya con esto vamos a... va quedando menos. Ahí está. Bien, y con esto terminamos. Si tienen alguna pregunta, con mucho gusto la respondo. Yo tengo una. ¿Sí? ¿El notorio tono sexista de las frases que balbucea la Baby Malibu es intencional o es un horrible error? Créeme que somos muy estrictos en eso. Muñecota, ven con tu libreta, queremos ver tu carrocería. Ay, señor Quijano. No me digas que no te gusta. Ay. Bueno, ese es un poco digamos, es como un muy buen reflejo de lo que pasa, ¿no? También en el mundo de la inteligencia artificial, que al final les traigo un poco los números. Esto, bueno, ya se los spoileé, pero básicamente, digamos, lo que tiene que ver con la incorporación o con la reproducción del sesgo algorítmico, obedece a un montón de decisiones que se toman cuando, digamos, durante todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial. El ciclo de vida de la inteligencia artificial tiene como tres grandes momentos. Uno es la etapa de prototipado y conceptualización, o sea, cuando yo estoy pensando en lo que voy a hacer. Otro es la etapa de diseño, desarrollo y entrenamiento del sistema, y la etapa de despliegue, implementación y mantenimiento, ¿sí? Algunos incluyen acá también la etapa de retiro del modelo. Cuando se decide prototipar y conceptualizar un sistema inteligente, lo que incluye muchas veces el hardware, digamos, donde uno lo va a instalar ese sistema, hay un montón de decisiones. El mejor ejemplo es el de los asistentes de voz, ¿no? Ahí se definió que tengan nombre de mujer, que tengan voz de mujer, y eso son decisiones humanas, ¿sí? O sea, no es un tema de algoritmos, no es un tema de datos, es una decisión exclusivamente humana, donde hay un montón de estereotipos que están reflejados en esa decisión, ¿no? Después, en la etapa de diseño, desarrollo y entrenamiento, sí aparece esta problemática de los datos, ¿no? ¿Qué pasa con nuestros datos? Nosotros somos una sociedad que tiene muchos problemas de discriminación. Nosotros, digo, como seres, no Argentina, ¿no? El mundo en general es un mundo donde tiene como una gran historia de discriminación, de desigualdad y sobre todo de desigualdad de género. Y bueno, eso está reflejado en los datos que hay en Internet. No hay otra forma de que eso no sea así. Con lo cual, si no se tienen los cuidados necesarios para curar bien esos datos, para balancearlos, etcétera, es muy probable que el sistema reproduzca estereotipos de género, como nos pasa con los grandes modelos del lenguaje cuando generan imágenes o generan texto. También, digamos, hay en otro tipo de sistemas, hay otras decisiones de ingeniería, como por ejemplo aquellas que tienen que ver con los objetivos del sistema, esto que yo les mencionaba, ¿no? Maximizar el número de clics. Bueno, en una publicidad en ciertos ámbitos, esto puede provocar un trato desigual hacia las mujeres que dejan de ver publicidades
y que no tienen forma de conocerlas, porque eso es lo grave ahora, ¿no? O sea, insisto, antes uno se compraba el diario y dependía de uno poder ver la publicidad. Ahora ver la publicidad depende de un algoritmo. Entonces, digamos, directamente uno no deja de tener acceso al derecho a trabajar, ¿no? O sea, a conocer la información para poder trabajar. Y eventualmente en la etapa de despliegue e implementación, generalmente esto es un poco menor, pero puede ser que también en esta etapa, digamos, lo que haya es una profundización de la reproducción de ese trato desigual, porque, digamos, nadie hace un seguimiento del modelo, eso empieza a provocar un perjuicio hacia ciertos grupos o hacia ciertas clases, y bueno, hasta que te diste cuenta el daño termina siendo muy grande, ¿no? Y un poco entonces, ¿qué podemos hacer, no? Y ahí viene como un trabajo, creo que sobre 3 ejes. Eh, esto no se puede evitar, ¿sí? O sea, yo creo que no hay una manera de prevenir el sesgo, como quizás pasa también en algunas cuestiones ambientales, ¿no? O sea, digamos, del derecho ambiental, digo, ¿no? Lo único que uno puede hacer sí es mitigar, porque en definitiva la inteligencia artificial se nutre en cuanto a los datos, fundamentalmente de la historia de los humanos, porque los datos siempre son fotos viejas, o sea, no es que yo, digamos, puedo tomar datos del futuro para poder entrenar un sistema inteligente, o sea, el sistema inteligente siempre aprende del pasado, porque aprende de los datos. Entonces, en ese contexto, los datos ya los generamos y la foto vieja de cómo somos como sociedad con las mujeres, con los adultos mayores, con los niños, esa foto ya está en Internet, o sea, reflejada en un montón de interacciones que tenemos a través de las redes sociales o de fotografías que subimos, etcétera. Digamos, del contenido de texto, todo lo que hay en Internet. Entonces, creo que en ese contexto la respuesta inicial es la mitigación, ¿no? Y la mitigación, para que funcione, tiene que ser una mitigación con intervención humana a lo largo de todo el ciclo de vida de la inteligencia artificial, es decir, digamos, tanto en lo que es la primera etapa de prototipado, y diseño, como en la etapa de desarrollo o despliegue y en la etapa de implementación, ¿sí? Para eso la clave es hacer auditorías, o sea, hay mucha intervención previa que tiene que ver con planes de auditoría, hay planes, por ejemplo, de evaluación de impacto en derechos humanos que son re interesantes para explorar, que no son tan técnicos, ahí hay una mirada mucho más jurídica de esa, digamos, auditoría que se hace de impacto, y también, digamos, en ese contexto, bueno, poder hacer control de datos, o sea, que los datos sean representativos, que no haya proxies. Para poder identificar los proxies necesitas gente que esté formada, con lo cual el otro elemento es que esa intervención humana sea adecuada. Y la verdad que también la única manera de que sea adecuada es que se haga con equipos que sean interdisciplinarios, o sea, esto no puede ser solo una cosa de gente de la matemática ni de la ingeniería, porque no tienen formación para poder hacerlo esto, o sea, para poder hacer esa supervisión. Y por otro lado, creo que más allá de la interdisciplina, también es clave la formación, ¿no? O sea, la formación en materia de género que debe tener, y en materia también de diversidad, sumaría yo, que tiene que tener, o que tienen que tener esos equipos, también es bastante clave, ¿no? En el caso, digamos, de la inteligencia artificial o de la industria de la inteligencia artificial, solo un 22% de las personas que trabajan en desarrollo son mujeres, o sea, sigue siendo una industria mayormente masculina, con lo cual es muy probable que estas cuestiones se pasen, ¿sí? O sea, digamos que por eso pasa con lo que pasa con los modelos de lenguaje, que después se terminan corrigiendo, porque en definitiva hay algún usuario que llama la atención de esto, o sale en las redes, hay muchas cosas que se han ido corrigiendo a costa de eso, ¿no? De ese feedback con las empresas. Y después creo que finalmente, que es el desafío del futuro, es revisar la respuesta judicial.